Muy bien, Ahí vamos a cambiar de tema nosotros, Dale. vamos a hablar de historia, pero en este caso no lo vamos a hablar nosotros, vamos a hablar con Marcelo Pafundi, historiador de la localidad de Cerodino, porque hablamos de Saer, Mario. De Saer, exactamente, Karina. En este año se van a cumplir 86 años del natalicio en junio de este hombre, realmente una eminencia, ¿no?, de la lengua hispana, uno de los mejores escritores latinoamericanos y argentinos, y es de Cerodino. Entonces, dentro de esto, volver a poner en tema, ¿no?, que es importante, esto lo dice Pafundi, enseñar en las escuelas la literatura Saer, que es hablar de nosotros, Exactamente. de acá, de esta región pampeana, de esta zona, de lo rural, del llano, como decía Saer, y enseñar en las escuelas. Y por supuesto también el tema de su casa, ¿no?, la casa paterna, que es patrimonio cultural, y bueno, pensar obviamente en un presupuesto desde la provincia, por supuesto, para que se pueda edificar y convertirlo ya en museo histórico en la localidad de Bien, Cerodino. ponerlo en valor, conocer también y diferentes homenajes que se van a estar realizando durante este año. Saer siempre presente en nuestra localidad y bueno, hay que seguir trabajando a la cuestión sobre todo de la memoria y valorizar los lugares y los espacios, como en este caso charlábamos fuera de nota de la casa, ¿no?, su casa paterna. Ahí digamos, hay todos unos entretelones para ver cómo se logra, ¿no es cierto?, concretizar ese proyecto de construcción del centro cultural en homenaje a Saer, ¿no?, y de ahí proyectar su figura y su literatura a la región. Ya la casa es patrimonio cultural, ¿no? Patrimonio histórico. Sí, digamos, la provincia la compró con el objetivo, digamos, de transformarla en un centro cultural, donde, digamos, en términos modernos se viralice, ¿no?, un poco la cuestión saeriana y transformarla, evidentemente, un poco en lo que dice Prieto, digamos, hay que saerizar, hay que cerodinizar a Saer, pero también, evidentemente, poner el eje en su literatura. Yo creo que ahí hay que poner un poco el objetivo, la enseñanza, la transmisión de su obra en las escuelas, ¿no? Creo que eso, digamos, los escritores tienen que ser leídos fundamentalmente, ¿no? Necesitamos construir una sociedad en base a gente que lea, que piense, que se imagine a través de la literatura de Saer su región, la lengua, el idioma, a ver todas las cosas que iba planteando Saer permanentemente, ¿no?, en su obra. La característica de Saer es, lo dicen los grandes estudiosos, no es un autor sencillo de leer en algunas obras, ¿no? Hay que ir a obras específicas, pero constantemente, digamos, construyó su literatura basada en conceptos digamos, de la zona, ¿no? Escribió siempre en castellano, más allá de que era un perfecto hablante del francés. Sus personajes eran de acá, ¿no es cierto? Hay muchas referencias a Andino, Díaz, Totoras. Bueno, finalmente él se va de Cerodino siendo muy jovencito a vivir a Santa Fe, ¿no? Y recrea también a la ciudad de Santa Fe, muchas veces en clave, ¿no?, sin nombrarla, pero bueno, uno puede identificar, ¿no?, los rasgos de esa ciudad, de esos ambientes, cuando él vivía ahí en su literatura. Creo que eso es lo que él propone, y bueno, sería fantástico, digamos, que la escuela pueda, a través de los profesores y profesoras de literatura, enseñar, ¿no?, Saer, ¿no? Sería fantástico. Y a veces habría que hacerse una pregunta, porque, por ejemplo, yo estudié historia en Humanidades y Artes y lo mío nunca fue la literatura en el sentido, leer, bueno, los cuentos que podíamos leer, digamos, las novelas que podíamos leer en nuestra juventud, pero después vos te dedicás a leer, ¿no es cierto?, la historia, la economía, la política, es decir, en general, lo primero que yo leí de Saer fue Palo y Hueso, o sea, los primeros cuentos que él hace, ¿no?, en sus primeras letras ahí en Santa Fe, digamos. Habría que empezar por ahí, ¿no es cierto? Ahora, ya te digo, es una obra compleja y que está muy valorada y reivindicada más desde los centros académicos como la UBA, Beatriz Sarlo, por ejemplo, que era muy allegada a él y amiga, ¿no? Por eso digo con Borges. Se planteaba. Claro, y esas comparaciones, siendo un poco
tosco, te diría, ¿viste? Maradona Pelé en el fútbol, Claro, bueno, hacemos claro. un poco. Yo creo que los escritores es muy personal la visión que vos podés tener sobre la calidad, que ya está descontado que fue un enorme escritor, pero digo, siempre los porteños tienen una mayor llegada a nivel de los medios y desde ahí popularizan un canon de escritores, a eso voy, ¿no? Por eso está muy bien lo que hace Prieto desde Humanidades y Artes, ¿no? De esa muestra itinerante que hizo la provincia y que vino acá a Cerodino, que de paso, crítica hacia lo local, no fue mucha gente de acá a ver, ¿no? Bueno, entonces los santafesinos tenemos que tener también ese lobby, ¿no? Con estas figuras de la literatura, ¿no? Si nos decimos, bueno, a ver a quién te gusta, y Cortázar, Borges, lo tenemos a saber, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar humildemente ese tipo, ¿no? de cuestiones, ¿eh? Me parece que por ahí pasa también. Y pasa también lo que vos decís de la escuela. Nosotros en su momento con el grupo Zona Saber, que éramos un grupo muy pequeño de gente, los he nombrado en innumerables notas, a quién conforman el grupo, quienes lo conformaron, trabajamos con las escuelas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que poner el eje, yo creo que en la escuela pública también, ¿no? Me parece que ahí también hay una cuestión que es fundamental.